Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la clase de relación BQ, ¿sí? Estamos acá con Roque, así que nada, vamos a ver relación BQ y después la parte de geometría. Bien, antes de hablar de lo que es relación BQ, tenemos que hablar de algunos conceptos, repasar lo que es la ventilación y también la función que tiene la irrigación en cuanto a lo que es el sistema respiratorio. Acuérdense que la ventilación, tenemos una ventilación alveolar y una ventilación pulmonar. La ventilación alveolar hace referencia a un concepto que ya estuvimos charlando antes, que es todo el aire que ingresa, digamos, en el alveolo y que es capaz de realizar intercambio gaseoso, mientras que la ventilación pulmonar, estamos hablando de todo el aire que se puede movilizar en todo el ciclo respiratorio. ¿Sí? Y en cuanto a agregación, lo que tenemos que acordarnos, como bien lo tenemos acá, es que dentro de la irrigación el pulmón tiene doble irrigación, ¿sí? Tenemos tanto una irrigación desde las arterias bronquiales, que le va a dar todo lo que es el soporte, digamos, de la nutrición y los sustratos para realizar todas las funciones metabólicas de las células, mientras que tenemos una circulación que es, digamos, más de tipo funcional, que está dada por las arterias pulmonares, que tienen que ver con el intercambio gaseoso. Bien, si repasamos un poquito los conceptos de ventilación alveolar y de ventilación pulmonar, ¿sí? Acuérdense que acá tenemos las fórmulas. La ventilación alveolar hemos dicho que es la que ingresa en el alveolo y es capaz de realizar todo el intercambio gaseoso. Sí, y acá les dejo la fórmula para que ustedes la recuerden, que ya la vimos en la clase de respiratorio 1, que es el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto, ¿sí? Como se les han tocado. ¿Por qué el volumen del espacio muerto? Justamente porque este volumen del espacio muerto es el que no realiza intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces yo lo tengo que restar al volumen corriente. Y esto se lo multiplica por la frecuencia respiratoria, ¿sí? Que en promedio es entre 12 y 15 respiraciones por minuto en el adulto. Este valor, acuérdenselo, ¿sí? 4.200 mililitros por minuto, porque ahora después vamos a ver más adelante que lo vamos a volver a usar. Mientras que la ventilación pulmonar, habíamos dicho que era todo el aire que ingresa, digamos, en el pulmón, en una respiración tranquila en todo el ciclo, tanto en el proceso inspiratorio como expiratorio, todo el aire que yo puedo mover, y tiene que ver con el volumen corriente, que se lo multiplica por la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y acá tenemos que son 500 mililitros aproximadamente de volumen corriente que se moviliza por las 12 respiraciones por minuto. Bien, otro concepto que tenemos que remarcar y que es importante es el de las presiones parciales de los gases, ¿sí? Si se acuerdan también de la clase de difusión, se habló de la ley de Dalton, ¿sí? Y esta ley está relacionada con todo el aire que es inspirado y el aire que va a estar, digamos, dentro del alveolo. Entonces, la ley lo que se habla es que dice que hay las presiones parciales de los gases, ¿sí? Se suman todas y me dan lo que es la presión total de la mezcla de gases. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, yo tengo una mezcla de gases, ¿sí? Yo tengo muchas presiones diferentes, parciales de cada tipo de gas, y lo que sucede es que esa presión se la considera como un gas solito, ¿sí? El gas se lo considera como si él estuviera solo, entonces ejerce una determinada presión. A mayor presión, ¿sí? Va a tener después la capacidad de desplazar a otros gases que tienen menor presión, ¿sí? Hace referencia un poco a ese concepto. No sé, ahí Roque, si vos estás por ahí, ¿querés agregar alguna cosa más? Sí, no, eso está bien porque, como dice ahí, la presión total va a ser la presión, o sea, a la cual está sometido todo el sistema, que sería en este caso una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Y como tenemos ahí, o sea, los 760 milímetros de mercurio van a estar dados por la sumatoria de todos los gases que los componen. Y tenemos distintas concentraciones de gases cuando estamos o en la atmósfera o cuando estamos a nivel alveolar, ¿sí? Porque eso tiene, o sea, son como dos atmósferas distintas, o sea, con distinta concentración, como dijiste. Bien, bárbaro. Entonces, recuerden también este concepto que ya lo estuvimos charlando, lo estuvimos viendo, que también pues, va a ser importante porque dependiendo cada concentración es después, o cada presión que tiene el gas, después es lo que se va a traducir
al final en el alveolo, lo que se va a encontrar en el alveolo. Bien, llegamos al punto de hablar de irrigación. Entonces, si nosotros tenemos que hablar de irrigación, antes de hablar de irrigación tenemos que ver qué es el concepto de perfusión. Que este concepto de perfusión sí hace referencia a todo el flujo sanguíneo que llega a los diferentes órganos. En este caso estamos hablando del pulmón, entonces nos vamos a referir a la cantidad de flujo de sangre que viene o llega al pulmón. Para repasar esto rápidamente, habíamos dicho que el pulmón tenía una doble irrigación, ¿sí? Habíamos hablado de las arterias bronquiales, que son las ramas de la aorta, como las vemos acá, ¿sí? Nosotros tenemos acá, les presento la aorta, la tenemos, esta gigante, que vemos acá, y de esa aorta sí se dividen a unas ramas que salen de esa aorta que, justamente si las ven acá, se las estoy marcando con el mouse, son las arterias bronquiales, ¿sí? Bueno, estas arterias lo que van a hacer es van a ir a irrigar y a darle todos los sustratos metabólicos para que las células puedan llevar a cabo todas sus funciones, ¿sí? Mientras que tenemos que hablar de las arterias pulmonares, ¿sí? Que las arterias pulmonares van a estar relacionadas con lo que es el circuito menor. Acuérdense que el circuito menor involucra todo lo que es el sistema derecho o la cámara derecha del corazón, ¿sí? Y esa arteria pulmonar lo que hace son, bueno, una para cada pulmón, una derecha o una izquierda, y se van a ir ramificando, ¿sí? A las diferentes zonas o áreas del pulmón. Ahora estamos viendo este dibujo grande, entonces vemos las ramificaciones, y si después nosotros nos metemos en el sector chiquitito que tenemos acá, el recuadro, y lo agrandamos, vamos a ver que está llegando esta arteria pulmonar, ¿sí? Está llegando, se está ramificando y está llegando con sus capilares terminales a lo que es la unidad alveolo capilar, ¿sí? Sigamos acá lo que es la parte azul, vemos las ramificaciones, alveolo, todo muy lindo acá, alveolo, y del alveolo también sale, ¿sí? Otros capilares que lo que hacen es, después se van a ir agrupando y van a ir formando las vénulas para formar luego la gran vena pulmonar, ¿sí? A esto que tenemos acá se lo llama circulación pulmonar. Ay, se me fue la imagen, ahí. A esto que teníamos acá, sí, esta integración entre lo que es la arteria pulmonar llegando al alveolo y después por el extremo, digamos, venoso por el extremo venoso del alveolo y formando la vena pulmonar, es lo que se llama como circulación pulmonar. Bien, ahora sí vamos a hablar un poquito del protagonista de la historia de hoy, que es la relación BQ. ¿A qué hace referencia este concepto de relación BQ? Bueno, primero tenemos que saber que es un coeficiente, ¿sí? Y este cociente va a estar dado entre lo que es la ventilación pulmonar, específicamente más relacionado con esto, no es tanto ventilación pulmonar como lo que vimos antes, sino que va a ser la ventilación alveolar, como vemos acá en la imagen, ¿sí? Es la ventilación que va a lograr llegar al alveolo, mientras que la otra relación que vamos a analizar es la perfusión sanguínea, que está relacionada con lo que estuvimos charlando recién, ¿sí? ¿Qué sucede? Si yo hago la división entre lo que es el valor de la ventilación alveolar, que habíamos visto que eran 4.200 mililitros por minuto, sobre lo dividimos por la perfusión sanguínea, sí, que se la considera que es más o menos que 5.000 mililitros por minuto, esa división nos va a dar 0,8. Ese 0,8 sí va a ser el cociente entre esta relación que nosotros obtenemos, y esto nos va a permitir a nosotros realizar o llevar a cabo un correcto intercambio gaseoso, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Esta relación no se da uniformemente en todo el pulmón, ¿sí? Ya vamos a ver que hay algunas áreas que mantienen esta relación y hay otras áreas que tienen una relación diferente. No sé acá, Roque, si vos querés agregar alguna cosa más. No, vamos bien. Bárbaro. Bien, antes de hablar o de seguir hablando de la circulación pulmonar, tenemos que repasar algunos conceptos mismos de esta circulación pulmonar, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar un poco en las características. Acuérdense que la circulación pulmonar estaba constituida por todo lo que es el sistema o la cámara derecha del corazón, integrada en relación con los alveolos, y después llegando finalmente hacia
la cámara izquierda del corazón, ¿sí? Pero nos vamos a enfocar específicamente en la parte derecha. Entonces, una de las características importantes de este sistema, ¿sí?, es que maneja presiones bajas. Si nosotros vemos este dibujo, ¿sí?, tenemos que sale desde el ventrículo derecho, va a manejar una presión entre, bueno, 0 y 25 milímetros de mercurio, ¿sí?, alcanzando una presión máxima de 25 milímetros de mercurio. Y esto a su vez va a ir variando a medida que va a ir llegando o pasando por la arteria pulmonar hasta llegar finalmente a lo que es el extremo arterial de los capilares, ¿sí? Que se encuentran en relación con el alveolo. Entonces, se dice que adopta una presión media de 25 milímetros de mercurio, ¿sí? Y más o menos acá les muestra la imagen que llega con 12 milímetros de mercurio de presión en el extremo arterial del capilar, ¿sí? Otra característica importante es que estos vasos sí son delgados y tienen poco músculo liso, entonces también eso nos permite o nos ayuda también a mantener justamente baja. Ustedes tienen que también pensar es que, ahora lo vamos a ver en la próxima diapo, pero hay presencia dentro de esta ramificación que adopta la arteria pulmonar en todo su trayecto, hay vasos intraalveolares o alveolares, como les puse acá, y vasos extraalveolares. Entonces, si nosotros vemos esta foto, o esta imagen que yo tengo acá, ¿sí?, podemos ver que existen vasos extraalveolares, ¿sí?, que son los que están más lejos o más alejados de los alveolos, ¿sí?, mientras que tenemos vasos intraalveolares o alveolares, depende de qué libro lo lean, depende de cómo lo encuentren, ¿sí?, puede ser alveolares o intraalveolares, que son justamente los que toman contacto ya con los capilares, con los alveolos, ¿sí?, que pueden ser también parte de los capilares. Entonces, a partir de este punto que ya tenemos alveolo, 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 todo esto se lo llama vasos intraalveolares. Mientras que el que está, digamos, más distal o más alejado de estos alveolos se lo llama vaso extraalveolar. Bien, es importante saber que los vasos intraalveolares van a cambiar, van a tener diferentes tipos de presión dependiendo si estamos hablando de qué parte del ciclo cardíaco o del ciclo respiratorio que estemos hablando, ¿sí? Lo mismo que los vasos extraalveolares van a tener diferentes tipos de presiones debido a que están en relación con la presión intrapleural, ¿sí? Depende cómo repercute esta presión intrapleural, el vaso se puede o comprimir o se puede, digamos, presentar o estar abierto o más dilatado, ¿sí? Entonces, si nosotros resumimos un poquito esto, si nosotros pensamos, por ejemplo, frente a un aumento del volumen pulmonar, ¿sí?, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Si nosotros volvemos a la diapo anterior, si aumenta el volumen pulmonar, quiere decir que el alveolo se está, digamos, expandiendo o se está aumentando la presión en ese alveolo, ¿sí?, porque está llegando aire. Entonces, ¿qué va a hacer? Ese alveolo se va a expandir, se expande, y lo que hacen es comprimen a estos vasos que se encuentran por fuera y rodeando a los alveolos, ¿sí? Si nosotros miramos, ese se expande, y esto que es el vaso intraalveolar que está en relación con el otro alveolo, ¿sí?, al otro alveolo expandirse, este vaso que está acá, o este vaso que está acá, tiende a comprimirse, ¿sí? Mientras que el vaso extraalveolar tiende a permanecer abierto, ¿sí? Eso es lo que yo les remarqué en este cuadrito. Bueno, ¿y qué va a suceder? Si nosotros pensamos en la resistencia que van a tener esos vasos, ¿sí?, puede estar o aumentada o puede estar baja. Si nosotros aumentamos el volumen pulmonar, ¿sí?, justamente va a suceder el caso de que va a aumentar esta resistencia. ¿Por qué? Porque hay vasos que se comprimieron, ¿sí? Volviendo a este dibujo, en este caso los vasos que están siendo comprimidos son los intraalveolares. Entonces, si yo tengo una resistencia aumentada, ¿sí?, voy a tener unos vasos intraalveolares que van a estar ya más comprimidos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar?
el sistema lo que va a tender a hacer es tratar de reequilibrar eso, porque yo voy a tener sectores que van a estar siendo, va a tener poco flujo, ¿sí? De sangre, porque si yo comprimo el capilar, comprimo el vaso, le va a llevar una menor cantidad de sangre. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? El sistema tiene dos mecanismos, yo no les voy a spoilear mucho porque después lo va a charlar roto, pero solamente para que ustedes sepan que hay dos mecanismos que existen, que son el reclutamiento capilar y la distensión capilar. ¿Sí? Si nosotros miramos este dibujito acá, lo muestra re lindo y les muestra que nosotros tenemos vasos que están abiertos y hay vasos que están cerrados, ¿sí? O que están colapsados. Entonces, si nosotros, el proceso o el fenómeno de reclutamiento tiene que ver justamente con que esos vasos que estaban antes cerrados, yo tengo la posibilidad de abrirlos, ¿sí? Para que le llegue mayor flujo sanguíneo y que pueda realizar el pulmón todo el intercambio gaseoso. Mientras que, si hablamos de distensión capilar, lo que sucede es que el diámetro que tenía ese vaso, ¿sí? Gracias a que este es un sistema que tiene bajas presiones, y habíamos dicho que tenía poco músculo y las paredes se podían distender, frente a un aumento de presión, ¿sí? Que se va a generar, lo que va a suceder es que este vaso, o el diámetro de este vaso se va a aumentar un poquitito, ¿sí? Y ahí ustedes ven que esto está más chiquito, por decirlo así de alguna forma para que ustedes lo entiendan, y ahora lo ven un poquito más grande, ¿sí? Mientras que si tenemos una resistencia vascular baja, hemos dicho que al ser un sistema que maneja bajas presiones, va a ser una situación normal, si no nos va a afectar mucho. Roque, acá no sé si vos querés sumarle algo más. No, está bien, o sea, generalmente esto pasa por ahí cuando también se reclutan comunidades alveolares, viene asociado con reclutamiento capilar, que después, o sea, como resumen de esta clase es un poco eso, de que si vamos a tener más ventilación también por ahí me conviene mandar un poquito más de perfusión, ¿sí? Entonces en situaciones normales si tengo un reclutamiento también de alvéolos, probablemente también tenga un reclutamiento también de capilares. Y eso puede llevar obviamente si tenemos, si vamos a ver la resistencia, si tenemos reclutamiento o distensión, los dos me van a traer una disminución, o sea, de la resistencia. Son como mecanismos también frente a esta resistencia vascular pulmonar, son como mecanismos de protección o de adaptación. Bárbaro. Entonces, habíamos dicho al principio, ¿sí? Que la relación ventilación y perfusión no siempre es igual o uniforme o toma ese cociente de 0,8 en todo el pulmón, ¿sí? Entonces, si nosotros ahora miramos este gráfico de acá, que lo que nos muestra es, digamos, el volumen pulmonar que se mueve, ¿sí? Y la relación ventilación-perfusión la marca en este eje, ¿sí? En este eje marca la ventilación pulmonar y acá, en el eje de las X, ¿sí? Me está mostrando qué es lo que sucede en el pulmón. Esta sería la base pulmonar y este es el vértice, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Para que ustedes lo entiendan de manera un poquito más práctica y no sea tan teórico. Yo esta foto se las puse así paradas. Si yo esta foto la acuesto, ¿sí? Voy a tener que esta parte que está acá, que es digamos, la base, la que está acá, la ponemos así, entonces tenemos que esta parte sería la base, sería el pulmón acostado, ¿sí? Ese es el vértice. Entonces, ¿qué me está mostrando este dibujo? Este gráfico. Este gráfico me dice, vamos a empezar siempre por el vértice. Me dice que en el vértice la ventilación, ¿sí? No es del todo, no llega tanto aire o tanto volumen, ¿sí? Hay un volumen bajo pulmonar, ¿sí? A medida que yo voy avanzando, ¿sí? O descendiendo en este pulmón, la ventilación acá en este gráfico me muestra que aumenta, ¿sí? Un poquito. Ven que estaba en este valor y ahora pasó a estar en este valor. Bien, y si nosotros ahora miramos la perfusión, ¿sí? Volvemos a estar en el vértice, me dice que la perfusión en el vértice es baja, quiere decir que hay poca sangre que le está llegando, mientras que la
la perfusión va a ir aumentando, ¿sí? El flujo de sangre va a ir aumentando. Juli, recién Entonces, se colgó un poquitito y como que hubo 5 segundos que no se escucharon. ¿Podés repetirlo de nuevo, lo del flujo sanguíneo? dale, dale. Bien, si nosotros estamos en el vértice, ¿sí? Si nos ubicamos de nuevo en el vértice, como hicimos recién con la ventilación, y miramos la recta del flujo sanguíneo, lo que vemos es que comienza en el vértice, hay un flujo sanguíneo disminuido, ¿sí? O poco flujo de sangre que le está llegando a la parte del vértice del pulmón, mientras que si nosotros seguimos descendiendo por todo el pulmón, ese flujo de sangre va a ir aumentando, ¿sí? Bueno, ¿por qué se da esto? Una de las razones por las que sucede que el flujo sanguíneo o la percusión sanguínea aumenta es por el efecto de la gravedad, ¿sí? Mientras que lo que sucede es la ventilación, ¿qué va a pasar? Me dice que la ventilación, lo que pasa es que también aumenta hacia inferior y una de las razones por las que sucede esto, sí, es también porque el pulmón en las zonas inferiores lo que tiene es una mayor capacidad de distenderse, ¿sí? En comparado con otras áreas, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan como resumen, nosotros vamos a tener que la perfusión va a aumentar hacia inferior, ¿sí? Mientras que la ventilación también aumenta, pero no aumenta de la misma forma que aumenta la perfusión, ¿sí? Y otro dato importante que hay que saber es que en la parte superior del pulmón tiene mayor capacidad de distensibilidad, ¿sí? Esto se asocia, igual Roque seguro puede explicar mejor y más fácil, con la presión intrapleural, ¿sí? Se dice que la presión intrapleural en esta zona del pulmón es más negativa, ¿sí? Por lo tanto se puede distender más los alvéolos, mientras que acá es, digamos, más positiva, entonces le va a costar un poquito más distenderse, pero igualmente se ventila más hacia inferior, ¿sí? Si vemos este gráfico que está acá, el de la relación ventilación y perfusión, ¿sí? Lo que vemos es que si nosotros seguimos el gráfico, vamos a ver que en la zona media, más o menos del pulmón, vamos a encontrar, ¿sí? Un valor o un coeficiente por debajo del 1. Dijimos que 0,8 era bueno, ¿no? O era la mejor, o una correcta matosis. Bueno, quiere decir, acá lo que me está mostrando el gráfico, me está orientando a pensar, es en que en la zona media, ¿sí? Del pulmón va a haber una buena relación ventilación-perfusión, mientras que si yo me voy muy al vértice, se va a ir muy hacia arriba, y si yo me voy muy a la base, ¿sí? Se va a tender mucho a irse hacia negativo, ¿sí? O a decrecer. No sé, Roque, si vos querés acá sumar algo más también. Sí, en realidad acá lo que tenemos que hacer también es como observar las líneas de flujo. Yo estoy marcando justo con mi cursor acá, eso no creo que lo veas vos. Si nos fijamos en el flujo sanguíneo, tenemos abajo, o sea, la línea del X, tenemos el número de costillas. Si arrancamos en flujo sanguíneo, o sea, en la zona basal, la quinta costilla es un flujo sanguíneo alto y después decrece, ¿sí? Y después tenemos abajo la ventilación. Lo que nos tenemos que acordar es que la relación es entre la ventilación, que es la B corta, con la perfusión, que es la Q, ¿sí? Entonces, nosotros vemos esta forma de curva, ¿sí? Porque justamente esa relación. Yo acá, cuando me voy hacia abajo, tengo una perfusión que es un número más grande que el de la ventilación, por lo cual la perfusión cae por un valor menor a 1. ¿Sí? O sea, es un valor que se acerca al 0, o sea, se iría cada vez a un valor cada vez más cercano a 0, ¿sí? Mientras que si nos vamos para el otro lado, lo que ocurre es que llega un momento donde esas dos líneas no son paralelas, sino que se cruzan y se chocan, ¿sí? Entonces, si nos vamos hacia la parte del vértice, a nivel de la primer costilla, vemos que la ventilación tiene un número que es superior al de la perfusión, con lo cual la relación BQ se va hacia arriba, ¿sí? O sea, esta curva que estamos viendo acá sería como la división entre estas dos líneas con cada uno de los valores. Y la relación en sí óptima que habría sería una relación de 1, porque significa que por cada unidad de ventilación yo tengo una unidad de perfusión. El 0,8 es como el promedio de todo.
Y después lo que vos decías abajo de la ventilación, o sea que es mejor, tenemos mayor ventilación a nivel de las bases, es también porque los alvéolos de las bases son alvéolos que en situación de reposo, cuando terminamos una expiración tranquila, son alvéolos que tienen un volumen menor. Entonces todos los alvéolos más o menos pueden distenderse hasta un volumen un poco similar. Entonces, si un alvéolo arranca con un volumen mayor, se puede distender menos, porque podrían llegar a tener más o menos el mismo volumen o el mismo diámetro. Entonces, si un alvéolo arranca desde un volumen más chiquito, tiene más capacidad de distensión, o sea, más capacidad de cambio de volumen que el alvéolo que ya arrancó distendido. Y eso es como decías vos, o sea, los alvéolos del vértice de la zona apical son alvéolos que están sometidos a una presión transpulmonar mayor, y eso está muy en relación a lo que es la presión intrapleural, que eso lo expliqué en una de las clases, en uno de los teóricos, y asumo que quizás en mecánica ventilatoria también se explicó, pero o sea, básicamente sería que la presión pleural es una presión negativa, que es como de succión, que lo que hace es mantener en unidad, como en una unidad funcional entre la caja torácica y el pulmón, para que el movimiento de uno acompañe al otro, ¿sí? Entonces el pulmón, como está cayendo hacia abajo, o sea, también está sometido a la acción de la gravedad. Si nosotros pensamos en la presión intrapleural como una presión negativa o de succión, la parte más de arriba es como una zona que va a estar más sometida a esa presión, ¿sí? Es como que va a tener que hacer más fuerza para tratar de mantenerse unido lo que es la pleura del pulmón con la pleura de la caja torácica, con lo cual la presión en esa zona va a ser más negativa, ¿sí? Y después tenemos la presión transpulmonar, que sería la presión que atraviesa como al pulmón, y en este caso es una presión que lo que hace es mantener a los alvéolos más distendidos. O sea, esa presión que nosotros vemos, esa fuerza de mantener al pulmón, a la pleura pulmonar con la pleura torácica unidos, se transporta, o sea, se transfiere esa misma presión también a los alvéolos, y lo que hace es mantenerlos más distendidos. Entonces, como arrancan de un volumen mayor, son alvéolos que no se pueden distender tanto como si nos pensamos en un alvéolo de la zona basal, que va a arrancar desde un volumen menor y puede como cambiar su volumen de una forma muy grande en comparación con un alvéolo de la zona apical. Espero que se haya entendido eso también, porque es un poco por ahí Sí. enquilombado. Sí, no, se entendió bárbaro, así que esperemos que a los chicos les haya quedado Que se entienda bien. claro. Sí. Bueno, en base a esta, o que estuvimos charlando recién, sí habíamos dicho que el pulmón tiene una diferente distribución, ¿sí? En comparación a diferentes zonas que ocupa. Entonces, si nosotros nos podemos a pensar este coeficiente de ventilación-perfusión, en las diferentes zonas lo que vamos a ver es que existen tres zonas, ¿sí? Zona 1, zona 2 y zona 3. Esto es lo normal que sucede. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que ver acá? Vamos a tener que relacionar lo que estuvimos charlando recién de la ventilación con la perfusión. Tenemos acá, zona 1, ¿sí? Nos paramos acá en la zona 1. Vértice base. Zona 1 nos dice que la P con la A grande sí es la presión alveolar, como les muestro acá. La P y la A chiquita es la presión arterial, y la PB es la presión venosa. ¿Sí? Acá me estamos mostrando toda la unidad alveolo capilar. ¿Sí? Me muestra al alveolo con, digamos, el extremo arterial del capilar y el extremo venoso del capilar. ¿Sí? Esto es lo mismo acá y lo mismo en este dibujo. Entonces, ¿qué sucede? En la zona 1, lo que tenemos es que la presión en el alveolo es mayor que la presión en el extremo arterial, y a su vez es mayor que la presión en el extremo venoso del capilar. Bueno, ¿esto cómo se entiende? Tenemos un alveolo, ¿sí? Que se puede distender, ¿sí? Entonces, eso va a generar un mayor aumento de presión en comparación con la presión arterial, ¿sí? Que le está llegando. Acuérdense, yo les puse este dibujito acá para que ustedes lo vean. Dijimos que la perfusión
lo que tendía era a estar aumentada hacia la base del pulmón, ¿sí? Justamente por el efecto de la gravedad. Entonces, si yo me paro acá en la parte superior, la presión en esta zona va a ser menor en comparación con la zona 2 o con la zona 3, ¿sí? Por eso se dice que maneja o que llega a una presión menor, ¿sí? Que la presión alveolar. ¿Está bien? Y a su vez también esa presión, por más que sea menor, va a ser un poquito mayor que la presión en el extremo venoso, ¿sí? Justamente esto es porque si nosotros volvemos al dibujo inicial donde vimos circulación pulmonar, acuérdense que si veíamos la cámara derecha del corazón en el extremo del capilar, en la parte venosa, manejaba una presión de 8 más o menos mililitros de mercurio, ¿sí? Entonces, es una presión baja. Eso sucede en la zona 1, ¿sí? Acuérdense también que a su vez esta digamos, capacidad que tiene de distensión el alveolo también va a repercutir en los vasos intraalveolares, ¿sí? Por eso es que ustedes me muestran que esta línea está más chiquitita, está más reducida. ¿Por qué? Porque todos los alveolos de esa zona se están como distendiendo, entonces están achicando justamente a los vasos intraalveolares, ¿sí? Si pensamos en la zona 2, habíamos dicho que era una zona donde se realizaba un correcto intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos ahora en esta zona, ahora vamos a estar más o menos a esta altura del pulmón. Entonces vamos a tener alveolos que se pueden distender, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La presión va a aumentar. Acá quiere decir que está llegando un poquito más de sangre, ¿sí? O sea, el alveolo se puede distender, pero ¿qué pasa? La presión arterial que está llegando es mayor que la capacidad justamente de esa misma que tiene ese alveolo de distenderse, ¿sí? Pero también estas dos presiones siguen siendo más grandes que la presión venosa. Por eso se dice que esta es la zona de mejor intercambio gaseoso, ¿sí? Porque lo que hay es una relación más armónica entre lo que es la presión tanto arterial como la capacidad de distensión que tiene el alveolo, ¿sí? Para realizar el correcto intercambio gaseoso. Mientras que si nos vamos hasta la zona 3, ¿sí? Lo que vemos acá es justamente que hay mucha presión que está llegando por este efecto de la gravedad o mucha perfusión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta presión es mucho más grande, ¿sí? Que la misma que puede generar o tiene el alveolo, ¿sí? Porque dijimos que acá los alveolos estaban, digamos, con un diámetro pequeño y tienen capacidad de extenderse, pero inicialmente están con un diámetro pequeño, ¿sí? Entonces, tanto la presión de la arteria como la presión venosa van a ser mayor, ¿sí? A la presión alveolar. ¿Está bien? Entonces, estas tres zonas son las que ustedes tienen que considerar y saber, porque son las zonas fisiológicas normales que se dan en las diferentes áreas del pulmón, ¿sí? Ahora, una sola cosita que ahora Roque seguramente no les voy a spoilear nada y les va a contar, sí, es que en muchos casos, cuando se ven pacientes que tienen patología respiratoria, lo que sucede es que como una técnica, digamos, una técnica de tratamiento, lo que se puede hacer es cambiar o posicionar al paciente en diferentes posiciones o ubicarlo en diferentes posiciones, ¿sí? Justamente conociendo estos efectos de la presión, de la perfusión y de la ventilación de diferentes zonas, porque lo que puedo hacer es mejorarse un aspecto por sobre el otro, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros lo vemos en un paciente que está, digamos, parado, mientras que si nosotros lo cambiamos de posición, lo ponemos acostado, tanto para boca arriba o boca abajo, ¿sí? Dependiendo en qué decúbito elijamos, va a cambiar las zonas que se ventilen y también que se perfumen. Pero bueno, eso te lo dejo a vos, Roque, para que les cuentes más a los chicos. Sí, o sea, es eso, es poner al paciente en prono o en un decúbito lateral o ponerlo semisentado, es como buscar un poco la posición. Lo que va a hacer en realidad es cambiar justamente eso, la relación BQ. Si lo pones en prono, o sea, sería como el paciente boca abajo. Aparte de cambiar la relación BQ, también homogeneizás mucho lo que es la presión transpulmonar, que bueno, eso es otra cosa, es más en relación a proteger el pulmón cuando lo ventilamos, como de no sobreestirar algunos alveolos. Como veíamos recién, por ejemplo,
hay alvéolos que están estirados en el ápice pulmonar. Si los de abajo, por ejemplo, están cerrados y no se abren y yo meto volumen, voy a abrir a los de arriba, y eso me puede llegar a traer no solo problemas en la ventilación porque estaría sobredistendiendo alvéolos, que eso como que los lesiona, sino que también perjudico la perfusión, porque como decías vos, ya tenemos vasos que son intraalveolares, y esos vasos están como en las paredes del alvéolo, ¿sí? Que son todos como globitos de una forma poliédrica que están todos pegados. Entonces, si yo aumento mucho el tamaño de esos alvéolos, lo que va a hacer es como afinar la pared del alvéolo. Entonces, al afinar la pared, aumenta la resistencia hasta el punto en que se pueda colapsar la circulación. Si llego a ese punto, lo que estaría ocurriendo es justamente eso. O sea, tengo un problema porque estoy mandando aire a una zona que no le llega a la sangre. Y una de las estrategias es decubitar al paciente, ponerlo o boca abajo o en un costado, como para tratar de optimizar esta relación que hay entre la ventilación y la perfusión, como para que no esté sobredistendiendo el alvéolo y perjudicando también la perfusión, y tampoco que le esté mandando, por ejemplo, toda la perfusión a alvéolos que están cerrados y que no le llega aire. Entonces, como que lo que se busca es homogeneizar esta relación BQ en la mayor zona posible del pulmón. Que en el teórico les di también como un ejemplo con una placa que era como muy obvio, y fue un caso que tuvimos ahora de COVID. Mira. Bien. Bueno, entonces, un poquito para resumir lo que charlamos recién, ¿sí? Importante remarcar que la circulación pulmonar, ¿sí? O la parte derecha de la cámara derecha del corazón maneja presiones bajas, ¿sí? Que existe este coeficiente de ventilación-perfusión en todo el territorio pulmonar, ¿sí? Pero que lo que va a suceder es no va a ser siempre armónico o igual en todas las áreas, ¿sí? Como estuvimos viendo recién, hay diferentes áreas y en las diferentes áreas tienen una relación distinta, tanto de ventilación como de perfusión. Acá les dejo las fotos de la zona 1, más específicamente la zona 2, que es lo que estuvimos charlando también un poquito recién, y la zona 3 para que ustedes lo vean. Acá quizás no es tan evidente, pero esto tendría que estar un poquito, digamos, más distendido, con mayor presión que le esté llegando, entonces distender más las paredes, que decía hacerlas un poquito más grandes, en comparación con este alvéolo, ¿sí? Pero bueno, esa es más que nada la base. Bien, y esto para que ustedes un poco lo empiecen a pensar, nosotros tenemos las 3 zonas funcionales, pero que pueden empezar a generarse cambios en estas zonas, ¿sí? Si comienzan a suceder, digamos, determinadas situaciones anormales, ¿sí? Por ejemplo, puede existir una famosa zona 4, que ya no es fisiológica, sino ya que es, digamos, anormal, patológica, ¿sí? Que, por ejemplo, lo que yo les puse acá el ejemplo es, si yo aumento, o sea, se genera aumento de líquido en el intersticio, quiere decir que yo tengo acá un alvéolo, tengo acá otro alveolito pegado, tengo otro alvéolo, muchos alvéolos todos juntos pegados, ¿sí? El espacio que queda entre los alvéolos es justamente este espacio intersticial. Si ese espacio intersticial aumenta de presión, se empieza a llenar, digamos, por determinada razón de algún líquido, ¿no? Lo que va a hacer es, ese espacio va a empezar a generar un aumento de presión, ¿sí? Y ese aumento de presión, ¿qué es lo que va a hacer? Acá se ve en el dibujo, se ve bárbaro. Se ve que la arteria, lo que empieza a hacer es, se empieza a como comprimir o colapsar, ¿sí? Y eso a su vez también puede llegar o no a repercutir también en el alvéolo, ¿sí? Entonces, más que para que ustedes lo piensen, esto la idea es tomárselos, pero sino para que también empiecen a relacionar lo que es la parte de la fisiología normal con lo que podría ser algo patológico, ¿sí? Si yo aumento mucho la presión intersticial, esto se va a tender a colapsar, y si esto se empieza a colapsar, yo voy a empezar a tener problemas con el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces va a empezar a haber un intercambio gaseoso que no es de todo bueno, e incluso también si aumenta mucho esta presión puede empezar a generar algún tipo de problema en este alvéolo, ¿sí?
que bueno, que eso ya lo van a ver más adelante, que está asociado con, digamos, una consecuencia de justamente de generar un colapso a nivel de este parénquima pulmonar o de este alveolo, ¿sí? No sé, Roque, si acá querés agregarles algo más a los chicos. No, o sea, que lo que hay que pensar es que, como les dice el libro, ya tenemos 300 millones de alvéolos en promedio, por lo cual tenemos 300 millones unidades alveolares, cada una con su perfusión. Entonces tenemos, por así decirlo, 300 millones de posibilidades de relación BQ. Lo que nosotros siempre vemos es el promedio de toda la unidad, pero como vemos, o sea, no es lo mismo a veces una unidad que se encuentra en la base pulmonar que una que está en el vértice, ¿sí? Y esto es así en una persona sana, también va a ser así, o sea, se va a exagerar cuando aparecen patologías que por ahí hay zonas del pulmón que están alteradas, entonces como que me afectan tanto el BQ que sí me puede llegar a traer después, por ejemplo, un trastorno en la oxigenación o una hipoxemia o algo, ¿sí? Pero de esto, o sea, que tenemos 300 millones de zonas de que cada una tiene su ventilación y su perfusión, entonces como que todas las posibilidades que hay son muchas, se estudia de esta forma como para simplificar y tener una idea, ¿sí? Pero después siempre lo que terminamos viendo, o sea, si yo le saco sangre a un paciente y quiero ver la oxigenación y el dióxido de carbono que tiene, es en promedio a todas esas unidades. Bien. Otro temita que tenemos que pensar es en las alteraciones, ¿sí?, que puede tener este BQ. Entonces, si nosotros nos paramos, o este cociente de BQ, si nosotros nos paramos en el dibujo A, y nosotros vemos que tenemos un alveolo, ¿sí?, que está llegándole, está pudiendo tener un volumen correcto, ¿sí?, de aire que está llegando, y tenemos una relación correcta de perfusión, ¿sí? Quiere decir que está llegando también sangre. Esto sería, digamos, una correlación o un correlato, digamos, una correcta relación BQ, ¿sí? La imagen A, que es lo que estuvimos charlando, que sería la zona media más o menos del pulmón. Pero ¿qué pasa? Esto sería un alveolo que ventila y un alveolo que también perfunde, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Después podemos tener algunas alteraciones, como por ejemplo, si nosotros se genera una obstrucción a este nivel, ¿sí?, de la ventilación, quiere decir que este alveolo ya no le está llegando, no está pudiendo ingresarle volumen de aire, lo que va a suceder es que va a seguir normal la perfusión, ¿sí? Pero ahora, ¿qué va a pasar? El alveolo no va a poder ventilar, quiere decir que no va a tener capacidad de distensión y movilizar volumen. Entonces, esto me va a generar a mí una disminución del cociente BQ, ¿sí? ¿Por qué se da esto? Porque justamente la ventilación, ¿sí?, se va a encontrar disminuida. Entonces yo acá en este caso tendría un alveolo que no está ventilado, pero que sí está perfundido, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta relación hemos dicho que va a tender a disminuir, ¿sí? Si este cociente tiende a disminuir, me va a generar digamos, un trastorno o algo que se llama Shunt, que se lo conoce, que ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva, porque vamos a charlar un poquito, que es, digamos, un cortocircuito que se da, que sucede cuando la sangre, digamos, arterial, no realiza un intercambio gaseoso debido a que pasa por áreas que no están ventiladas, ¿sí? A eso se lo define como Shunt. Bien, y después tenemos a nivel del dibujo C, lo que vamos a tener es justamente que nos va a pasar al revés, vamos a tener algún problema o una obstrucción o, digamos, reducción del flujo o alguna de estas complicaciones a nivel de la sangre o la irrigación, ¿sí?, la perfusión, perdón. Mientras que vamos a tener una ventilación correcta. Y bueno, esto también lo que va a generar es otro trastorno, lo que va a hacer es va a aumentarme esta relación BQ, como ya habíamos dicho, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque yo voy a poder tener ventilación, este alveolo va a ventilarse perfecto, ¿sí? Se va a distender, va a llenarse de volumen y demás,
Pero ¿qué pasa? No va a poder realizar el intercambio gaseoso, ¿sí? Porque esto está, digamos, obstruido, no le está llegando una correcta perfusión a ese alveolo. Entonces, ¿qué va a hacer? Él se va a poder distender y esa capacidad de distensión o aumento del volumen, acuérdense que había algo que se llamaba el espacio muerto, que lo que hacía es todo el aire que se encuentra en el pulmón que no realiza intercambio gaseoso, ¿sí? Si yo obstruyo acá, este aire no va a poder hacer intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces va a aumentarme lo que es, digamos, el volumen del espacio muerto. Y este sería el caso de un alveolo que sí está ventilado, pero que no está perfundido. Roca, acá no sé si vos también querés sumar algo más. No, después, o sea, tenés una filmina más de esto, ¿no? ¿La siguiente? Sí, una más de Shunt. Sí, Bien, no, seguí entonces y después de última aclaro algo o dale, veo si hay algo más. dale. Sí, queda esta y la de hipoxia y hipoxemia. Bien. Bien, bueno, hablamos recién de que el shunt es, digamos, un cortocircuito que sucede, ¿sí? Cuando la sangre no puede realizar un intercambio gaseoso adecuado porque, digamos, circula por zonas del pulmón que se encuentran, digamos, sin una ventilación, sin una correcta ventilación, ¿sí? Si nosotros vemos este dibujo, acá lo estamos viendo, ¿sí? Tenemos el alveolo que está obstruido, no le está llegando, ¿sí? Flujo de sangre o, digamos, flujo de sangre o volumen pulmonar, pero ¿qué pasa? La sangre o la perfusión está perfecta, ¿sí? Está llegando perfectamente, está pasando sangre por ahí. Pero lo que no va a poder suceder en este caso, ¿sí? Es el intercambio gaseoso. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Yo tenía dióxido de carbono, acuérdense que esto viene desde la arteria pulmonar, y la arteria pulmonar era el circuito derecho, es la sangre que se tiene que ir a oxigenar. Entonces yo acabo de tener aumento de dióxido de carbono. ¿Qué pasa? Yo generalmente agarro este camino para poder hacer el intercambio gaseoso, pero en este caso, como el alveolo está obstruido acá, ¿sí? Yo no voy a tener capacidad de hacer intercambio gaseoso. Entonces esta sangre lo que va a hacer es, va a seguir su camino normal, ¿sí? Para llegar, digamos, al extremo venoso del capilar y ir al circuito mayor, ¿sí? Ir a la vena pulmonar, venas pulmonares y venas pulmonares aurícula izquierda. Entonces, esta sangre no va a poder oxigenarse, ¿sí? Entonces, el intercambio gaseoso acá no va a poder darse normalmente. Bien, a esto que estamos viendo acá, ¿sí? Es lo que se denomina cortocircuito o shunt, ¿sí? La sangre sigue pasando, pero no realiza intercambio gaseoso. Bien, hay shunts de tipo fisiológicos y hay shunts de tipo patológicos. Los shunts fisiológicos van a estar ubicados en las arterias y en la vena de Tevesio, mientras que los shunts patológicos sí pueden darse a nivel intracardíacos o intrapulmonares. Cuando hablamos de intracardíacos, sí, generalmente se dan por comunicaciones auriculoventriculares. ¿Qué es lo que sucede? Se Juli, obstruye por alguna razón el Juli, alveolo, justo ¿sí? se cortó también ahí, no sé, 5 segundos habrán sido, así que si podés volver en la parte de shunt intracardíaco. Vale. Entonces, dijimos que hay hay causas fisiológicas y causas patológicas, ¿sí? Las causas patológicas yo les marqué acá que hay intracardíacos e intrapulmonares, ¿sí? Dentro de los intracardíacos pueden existir, por ejemplo, que haya comunicaciones entre diferentes cámaras del corazón, ¿sí? Por ejemplo, auriculoventriculares o incluso también interventores, ¿sí? Que lo que hacen es comunicar las áreas que tienen, digamos, dióxido de carbono o la cámara derecha con la cámara izquierda, así que manejan los diferentes presiones de gases. Mientras que a nivel intrapulmonar, ¿sí? Lo que sucede es lo que está acá en la foto, ¿sí? Es un ejemplo de un shunt de tipo patológico intrapulmonar. Tenemos obstrucción de un alveolo por alguna razón, ¿sí? Y justamente ese alveolo después no va a poder realizar el intercambio gaseoso y correcto entre los diferentes, digamos, con el capilar correspondiente, ¿sí?
Y una cosa importante es que el shunt no se revierte con la administración de oxígeno, justamente por lo que estábamos diciendo acá, ¿sí? La sangre va a ingresar y la sangre no decide usar, si yo tengo un alveolo obstruido, la sangre no decide ir solamente o al sector o a los lugares donde yo solamente tengo la posibilidad de realizar el intercambio gaseoso. La sangre ingresa en la circulación tanto para ir al alveolo que está obstruido como para ir al alveolo que está abierto. ¿Qué va a pasar? Si yo tomo el camino del alveolo obstruido, ¿sí? Nunca voy a poder hacer el intercambio gaseoso. Entonces, todo ese dióxido de carbono que yo tengo ahí lo voy a seguir manteniendo y va a seguir el camino y el trayecto, ¿sí? Mientras que si yo me voy en el camino del alveolo abierto, puede ser el intercambio gaseoso y va a estar todo bien. Pero ¿qué pasa? A la larga, ¿sí? Por más que yo pueda realizar el intercambio gaseoso correcto y aumente, digamos, en este camino el oxígeno, a la larga se va a terminar compensando y va a generarte una disminución porque está digamos, todo este pasaje o este camino del shunt está lleno de dióxido de carbono, ¿sí? Así que eso es más que nada. Roque, acá seguramente algo tengas para agregar. Sí, en realidad el pulmón tiene un mecanismo de defensa frente a eso que es la vasoconstricción hipóxica. Generalmente cuando hay un alveolo que no esté ventilado, lo que ocurre es que, o sea, si tenemos, por ejemplo, yo estoy marcando en el gráfico ahora, sí, en el dibujo. Sí, sí. Tenemos el intercambio gaseoso, yo supongo se me obstruye el alvéolo, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que mientras haya un gradiente de oxígeno, o sea, de presiones, de presiones a lo largo de la membrana alvéolo capilar, va a haber una difusión, ¿sí? Entonces llega un momento de que la concentración de oxígeno va a disminuir mucho porque no tengo ventilación y no tengo esa renovación del aire alveolar, ¿sí? Cuando ocurre eso, el pulmón, o sea, los capilares pulmonares tienen la capacidad de adaptarse a esa hipoxia, o sea, esa disminución del oxígeno, y lo que hacen generalmente es cerrarse. De esta manera es como protegerse frente a eso y tratar de derivar la sangre a alvéolos que sí estén ventilados. De hecho, esto es como que es una de las explicaciones a la hipoxemia en realidad tan grande que tienen los pacientes con COVID, que justamente se cree de que se estaría alterando este mecanismo de vasoconstricción hipóxica, con lo cual estaría pasando justamente eso que explicabas vos, o sea, tenemos alvéolos que no están ventilados, o sea que no renuevan su aire, con lo cual no tienen oxígeno nuevo y no pueden lavar el CO2, y siguen recibiendo sangre. Entonces el problema que generan es que son zonas que van a estar perfundidas, no ventiladas, que me terminan tirando la oxigenación para abajo, o sea, la saturación después, como es acá, o sea, me tiran el promedio para abajo. Bien. Y como último concepto que también tenemos que charlar antes de que Roque arranque con espirometría, es la diferencia entre el concepto de hipoxia e hipoxemia, ¿sí? Cuando hablamos de hipoxemia, sí es la disminución de la presión arterial de oxígeno por debajo de los niveles normales. Los niveles normales van a encontrar que depende del libro que utilicen, pero el promedio es entre 80 y 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Generalmente se dice también que si está por debajo la oxígeno o la presión arterial de oxígeno está por debajo de 60, ya es un grado de hipoxemia, ¿sí? Mientras que nosotros hemos distinguido el concepto de hipoxia, que lo que es la disminución en el aporte de oxígeno, pero que le llega a los tejidos, ¿sí? Quiere decir que los tejidos van a tener menor cantidad o digamos concentración de oxígeno que les va a llegar, y eso le va a generar justamente este estado de hipoxemia, de hipoxia. Si hablamos de la hipoxemia, para mencionar solamente algunas causas posibles de las que puede traer, las que pueden estar asociadas con este estado de hipoxemia, ¿sí? Se puede ver la hipoventilación alveolar, como les marco acá. Acuérdense que hipoventilación alveolar es que hay una zona del pulmón que no está llegando correcto, no está pudiendo ingresar un volumen determinado de sangre, ¿sí? Como digamos que se limita la cantidad de volumen de sangre o volumen de aire que le está llegando a esa alveolar, ¿sí? Hipoventilación alveolar
hace referencia a eso. Trastornos de la difusión, ¿sí? Acuérdense que de la clase de difusión que ustedes vieron la membrana hematoalveolar, como está conformada, bueno, si se genera como se les muestra acá en la foto, un aumento, ¿sí? O un aumento en el grosor o en el tamaño de esa membrana, bueno, va a generar trastornos, ¿sí? En intercambio. Pero no perfundidos, puede haber alveolos que no están perfundidos pero que están ventilados, y todo eso también va a empezar a producir un montón de alteraciones. Recién se Y cortó también unos el 5 concepto segundos, Juli. Si podés volver se con lo cortó. sí, cuando estabas hablando de difusión. Bien, bueno, en cuanto a trastornos de la difusión, ustedes acuérdense que de la clase de difusión, ustedes vieron el concepto de barrera hematoalveolar. Bueno, si se recuerdan, este caso sí va a estar aumentada. Disculpa, Eso puede llegar a ser un se acaba de trastorno. cortar de nuevo, encima justo sea lo mismo, como que no quiere que lo expliques. Vamos de nuevo, la tercera por ahí quieren. Dale. Entonces, si hablamos de trastorno de la difusión, tenemos que hablar sí, de que ustedes recuerdan la clase de difusión, vieron que la barrera hematoalveolar está conformada por diferentes capas. Bueno, si yo tengo, digamos, por ejemplo, se me ocurre, como les muestro acá en la foto, un aumento en el grosor de esa barrera, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a estar alterado este intercambio gaseoso, ¿sí? A eso hace referencia el concepto de trastornos de la difusión. Relaciones o alteraciones de la relación BQ va a estar relacionada con lo que estuvimos hablando hace un rato, sí, que vamos a tener alveolos que pueden estar ventilados, pero no perfundidos, vamos a tener alveolos que pueden estar no ventilados, pero sí perfundidos, y todo eso también me va a generar alteraciones, ¿sí? Que pueden llevar a una hipoxemia. Y también, como vemos acá en la foto, tenemos un shunt de derecha a izquierda, ¿sí? Que justamente es lo que estuvimos viendo recién, que nosotros venimos con nuestro camino, digamos, por la arteria pulmonar, y lo que sucede es que de repente hay un cortocircuito, ¿sí? Que es del lado derecho, digamos, hacia el lado izquierdo, y eso me va a generar una alteración, digamos, también de lo que es el correcto intercambio gaseoso, porque esta zona va a estar saltándose, digamos, pasar por el alveolo para poder hacer el intercambio gaseoso. Y no hay nada más, así que Roque. No, si querés volver una atrás, una filmina atrás. ¿Esta o la otra? En esta. A ver, no, volvé una más. No, en la otra, perdón, una más adelante. Dale. En esta sí, algo también, o sea, que se habla, porque tenemos dos efectos que serían el shunt y el efecto de admisión venosa. El shunt es cuando el efecto es como un shunt de derecha a izquierda en el corazón o un shunt medio total, es como un trastorno BQ máximo. Pero lo que genera esta mezcla que nosotros vemos acá, que arranca con desde el alveolo que no está ventilado va al 60% y el alveolo que está ventilado está al 100%, en lo que sería la concentración de oxígeno, por así decirlo. Esa mezcla que se genera después y la sumatoria de las dos da 80, eso se llama admisión venosa. ¿Por qué? Porque es como que tenemos zonas que están bien ventiladas, que están bien perfundidas y esas tienen un adecuado intercambio gaseoso, ¿sí? Pero si tenemos a su vez en el pulmón zonas que están perfundidas pero no están ventiladas, por lo cual tienen una relación BQ muy baja o tienen una zona de shunt, cuando esa sangre se va uniendo para llegar a la aurícula izquierda, después para ir al ventrículo, se mezcla, ¿sí? Y al mezclarse es como que se diluye esa concentración de oxígeno, ¿sí? Y en ese momento, o sea, eso se lo denomina el efecto de admisión venosa. ¿Por qué sería admisión venosa? Porque justamente es como que a la sangre arterial se le está mezclando sangre con características venosas porque nunca atravesaron una membrana alveolo-capilar en condiciones de poder realizar una hematosis. Entonces era eso nomás, porque creo que en el programa está también como para que tengan idea lo que es shunt y después el efecto
que genera el shunt, que sería la admisión venosa. Vale. Bueno, queda que agarró que les hable todo el tema de espirometría. Bien, antes les voy a poner, si querés, dejá de presentar, presento un cachito yo y les muestro una placa de un paciente que es el que presenté también en el ¿Vale? teórico, capaz que lo vieron, pero sería como para Sí, vale. ejemplificar de nuevo esto. Acá. Salgo ahí. Ahí estoy. Bien, ahí te comparto para, vamos a ver que sea esta. Bien, es esta. Ahí comparto, así lo podés ver vos también. Dale. Sí, sí. ¿Estás viendo ahora? Ahí está presentando. ¿Está cargando? Ahí está, sí. Bien, Ahí se se ve. ve la placa, ¿no? Sí, sí, se ve. Esto es la placa de un paciente que llegó al hospital en emergentología, y podemos ver una placa de frente, o sea, una radiografía que se le tomó en el tórax al paciente, perdón, de frente. Uf, se me salió. Ahí vamos de nuevo. Se le toma de frente como para ver en qué estaba. O sea, el paciente estaba desaturando, tenía una concentración de oxígeno baja que se le medía, ¿sí? Y el paciente era un paciente con COVID positivo. ¿Y qué se ve acá? Por ejemplo, tenemos los dos pulmones. Esto sería izquierdo y este es el pulmón derecho, ¿sí? ¿Qué pasaba con este paciente? O sea, si nosotros vemos un pulmón normal, podríamos decir que sería este, como que esto sería lo que deberíamos encontrar, sería los dos pulmones con este color, como así medio, por así decirlo, más oscuro, ¿sí? Que esto se llama en realidad como una claridad, hiperclaridad. Y en este caso lo que vemos acá es como el pulmón derecho, como todo blanco, ¿sí? Y a su vez vemos también acá que esta parte está como un poquito más blanca, como si fuese algo algodonoso, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto es zonas del pulmón que tienen alvéolos ocupados, ¿sí? Probablemente también tenga vías aéreas de pequeño calibre también ocupadas, ¿sí? Este paciente estaba saturando, o sea, muy bajo, la saturación normal ustedes vieron que era de más o menos 97, 99. Este paciente estaba saturando 70 y algo, 79, 76, algo así, ¿sí? ¿Qué pasó con este paciente? O sea, esta es la placa previa, después se lo intuba y la discusión era para qué lado lo poníamos, porque no lo podíamos poner en decúbito prono porque no es una sala que esté acostumbrado, o sea, a manejar ese tipo de procedimiento, entonces no lo podíamos hacer. Y la discusión era si lo poníamos con este lado para arriba o con este lado para arriba, ¿sí? ¿Cuál de los dos íbamos a poner arriba, ¿sí? ¿Y por qué voy a esto? Porque justamente esto es como el ejemplo de la alteración BQ y de qué es lo que podemos llegar a hacer teniendo en cuenta la fisiología, ¿sí? El kine con el que estaba yo, que era el kinesiólogo de guardia, quería poner este lado para arriba porque él decía que quería priorizar la ventilación del pulmón, ¿sí? O sea, estaba viendo todo desde el lado de la ventilación. Yo si pongo este pulmón arriba, como es un pulmón que por ahí yo podría decir que tiene alvéolos que están colapsados, podría llegar a generarle daño, ¿sí? Y si pongo este para arriba es como que le mando el aire a las zonas pulmonares que están ok, ¿sí? Que eso está bien. El problema es que no estaba teniendo en cuenta la perfusión, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando nosotros, o sea, veíamos que si cambio los decúbitos, cambia la perfusión? Si yo pongo este pulmón para abajo, se le va a ir mayor cantidad, vamos a tener una diferencia de perfusión entre un pulmón y el otro, ¿sí? A favor de este pulmón, ¿sí? Porque yo lo pongo para abajo, entonces el peso de la gravedad, o sea, la presión hidrostática que ejerce también la columna de sangre de agua, se va a ir hacia abajo, ¿sí? Entonces le voy a estar mandando mucha perfusión a un pulmón que tiene muy poca ventilación, ¿sí? ¿Qué pasó cuando lo pusimos ahí? El paciente cayó como 10, 15 puntos la saturación, ¿sí? Y tiene un racional fisiológico eso, es que empeoramos la relación BQ de ese paciente al hacer eso. ¿Por qué? Porque le mandamos mucha más sangre, mucha más perfusión, la cula que está abajo se hizo muy grande a una zona que la ventilación era muy pequeña, ¿sí? O quizás también en algunas zonas inexistente. ¿Qué pasó? Entonces teníamos eso que estábamos hablando recién, el shunt y la admisión venosa, o sea, teníamos zonas del pulmón que le mandábamos sangre pero que no hacían intercambio gaseoso.
¿Qué hicimos después? Lo pusimos del otro lado, del lado izquierdo, ¿sí? Con lo cual hicimos un gradiente, o sea, una diferencia de perfusión, en este caso, en base, o sea, con beneficio del pulmón izquierdo. ¿Y qué pasó acá? El paciente realmente mejoró, o sea, pasó a saturar 92, ¿sí? Era un paciente que estaba con una concentración de oxígeno alta, o sea, era un paciente que le fue mal de todos modos, ¿sí? Pero, ¿qué pasó acá? Lo que hicimos fue optimizar la relación BQ, ¿sí? Más allá de que este pulmón, por ahí lo estábamos ventilando menos, le estamos priorizando de mandarle la sangre, por lo menos, al pulmón que estaba, o sea, al pulmón que estaba en condiciones de poder realizar un intercambio gaseoso, ¿sí? Si yo le sigo mandando sangre a un pulmón que no perdón, me están llegando mensajes. Si le mando sangre a un pulmón que no está realizando ventilación, es como que eso va a ser shunt, ¿sí? En cambio, cuando le mandamos sangre al pulmón que por lo menos algo de ventilación tenía, mejoró un poco el paciente, ¿sí? Esto sería como un ejemplo a la práctica de, y justo bien grosero de lo que es la alteración BQ, porque tenemos un pulmón completamente tomado con una neumonía por COVID y por una bacteria que tenía el paciente también, y el otro pulmón un poco más preservado, más allá de también que estaba afectado. Quería, no sé, mostrar eso nomás como para dar un ejemplo Sí, genial. de lo que sería en la práctica o sea, estas alteraciones BQ que podemos ver. Bueno, entonces ahora en un ratito seguimos con lo que es espirometría.